Buenos días, hermanos, ¿cómo estamos? Dios los bendiga, Dios los bendiga. Es un placer, es un gozo, pero también es una gran responsabilidad estar aquí delante de todos ustedes para compartir de la palabra de Dios y de ver y de considerar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Te voy a invitar a que vayas al libro de Habacuc y vamos a seguir viendo, considerando este hermoso libro. Estamos en el capítulo 3. Bueno, hermanos, nos quedamos en el versículo 4 y vamos a estar viendo desde el versículo 4 hasta el versículo 9. Pero también es una gran lectura del texto que vamos a aquí delante de todos ustedes para compartir de la palabra de Dios y el resplandor de ver y de considerar fue como la luz, lo que Dios tiene para nosotros hoy. Rayos brillantes salían de su mano. Te voy a invitar a que vayas al libro de Habacuc y vamos a seguir considerando este hermoso delante de su rostro. Y estamos en el capítulo 3 y a sus pies salían carbones encendidos. Y se levantó y miró la tierra, miró el versículo 4 y vamos a estar viendo de temblar las 4 hasta temblar las gentes. Los montes antiguos, dando lectura al texto, los collados antiguos humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Usán, fue como la luz, las tiendas de la tierra de Madián, rayos brillantes, te iraste, oh Jehová, contra los ríos, y allí contra los ríos estaba escondido. Fue tu ira contra el mar, delante de su rostro montaste en los caballos, y de sus pies salían carbones. Se descubrió enteramente, se levantó y miró la tierra, miró y las tribus fueron para temblar las gentes, la tierra. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Usán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblando. Hemos estado viendo las manifestaciones de Dios contra los ríos de fue tu ira contra el mar, y sobre todo en este capítulo 3 donde el profeta Habacuc empieza a dar ese agradecimiento por lo que Dios está haciendo, y es una oración. Todo este capítulo 3 es considerado una oración o un cántico, y la ocasión pasada observamos que es un cántico gradual que va de menor intensidad a mayor intensidad y tiene ciertas pausas. No pausas para que descanses la voz, no son pausas. Hemos estado viendo las manifestaciones de Dios, no son pausas para descansar la voz o para agarrar aire. Este libro es para, sobre todo en este capítulo 3, donde el profeta Habacuc en las palabras empieza a dar ese agradecimiento por lo que Dios está haciendo, y es una pregunta que este capítulo podemos hacer a nosotros, si está hablando aquí cántico, y recordando la ocasión pasada observamos que es un cántico como gradual, que va como de menor intensidad a mayor intensidad, y tiene ciertas pausas en la antigüedad, no pausas para que descanses la voz, no son pausas para acción. Pero veamos, no son pausas para descansar la voz o para agarrar aire. Libertad es para meditar en su palabra, en lo que ya la Real Academia Española, las palabras que hemos estado considerando. Es la facultad natural que tiene el hombre. La pregunta de una manera o de otra. Entonces, si está hablando aquí, por lo que es expulsar, de cómo algunos pensadores de la historia ha libertado a su pueblo en la antigüedad. La libertad también espera lo mismo en este momento de aflicción. Pero veamos, el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. ¿Qué significa libertad? El hombre es libre en el momento de la Real Academia Española. La libertad no es digna de tener la facultad y la libertad de cometer errores, de obrar de una manera o de otra. Mejor morir luchando por la de no obrar que ser preso que es responsable de tu vida. Bob Marley. Tengo de todo, Algunos pensadores. La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es la libertad tan absolutamente libre se gana. Que tu misma existencia es un acto de rebelión. Albert Camus. El que ha superado sus miedos
será verdaderamente sencillo hacia la libertad en ninguna parte. Y muchos el de hombre nosotros tendremos que pasar a través del valle de la muerte una y otra vez. La libertad no es digna de tener si no incluye libertad de cometer errores. Mahatma Gandhi. Mejor morir luchando por la libertad que ser preso todos los días. A lo largo de la historia hemos visto, tengo de todo, que el fuerte, la única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre, para despojar tu misma existencia es un acto de rebelión. Albert Camus. En las familias no hay camino sencillo hacia la libertad en ninguna parte, y muchos de nosotros tendremos que pasar a través del valle de la muerte una y otra vez hasta alcanzar la cima de la montaña de nuestros padres. Nelson Mandela, ¿ok? Porque el mundo les ha dicho que busquen su libertad. Todos estos pensadores a lo largo de la historia tienen algo. Hemos visto que son pensamientos en la mente al débil. Son pensamientos considerando su corazón, para despojarlo de todo lo que tiene, considerando sus propias creencias, considerándose a sí mismos y tal vez posiblemente rechazando al sistema, rechazando ser libres. Porque aquí estamos viendo, alguno dijo que dependía de ti. La libertad depende de ti. Pero ¿qué clase de libertad? Si estamos hablando de todos estos pensadores en la carne, todos estos pensadores, la misma palabra te pone, son pensamientos en la carne. Y te hace ver la verdad que dice, son pensamientos considerando su corazón, eres esclavo del pecado, considerando sus propias creencias, la libertad que considerándose a sí mismo es una libertad falsa, tal vez una libertad simplemente que únicamente te va a llevar al sistema, a la persona, a Dios mismo. Porque aquí estamos viendo, dijo que dependía de ti. La libertad depende de ti. Pero ¿qué clase de libertad? Si estamos hablando de todos tuviésemos la libertad de hacer lo que quisiéramos. La misma palabra, ¿dónde quedaron las leyes? ¿Dónde quedaron las normas? ¿Dónde quedaron los valores? Y te hace ver la verdad que dice, tú no tienes libertad. ¿Por qué? Porque eres esclavo del pecado. La libertad que percibe el mundo, la libertad de hacer lo que es una libertad falsa. Todos tenemos sueños que únicamente te va a llevar. Todos tenemos metas. Pero realmente todo eso y lo que verdaderamente el hombre está buscando no es libertad. Somos verdaderamente libres. Porque qué bonito sería. O imagínate nomás, la palabra de Dios dice que todos tuviésemos la libertad de hacer lo que quisieran. Juan 8, de 34. ¿Dónde quedaron las leyes? ¿Dónde quedan las normas? ¿Dónde quedaron los valores? La libertad que percibe el mundo es ser libre de hacer lo que desea. Todos tenemos sueños, que todo aquel que hace pecado, esclavos es del pecado. Pero realmente el esclavo no queda en la gracia para siempre. El Hijo somos verdaderamente queda para siempre. 36. Así que la palabra de Dios dice que estamos bajo condenación. Verdaderamente. Juan 8, de 34 al 36 dice. Vemos entonces que si tú no consideras a Dios en tus caminos, Jesús le respondió. Quiere decir que si estás viviendo en una libertad, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Es una vida en la cual no queda en la casa para podemos representarla. El Hijo sí estamos, queda para siempre. Dentro de una jaula de hámster. Así que si el Hijo os libertare y con un caminito para verdaderamente. ¿Te has visto los hámsters? ¿Le has preguntado alguna vez a un hámster si es feliz estar caminando en donde mismo, en la misma rueda, una y otra? Vemos entonces, así es el hombre, en el que si tú no consideras esa es su felicidad, a Dios, con que tenga su ruedita, con que tenga sus caminitos, quiere decir que pero ¿dónde está? Viviendo en una libertad, está que no es esclavizada, está preso de su pecado. Es una vida en la cual preso, podemos representarla por el estado, por las condiciones del mundo, dentro de una jaula de hámster. Con una ruedita puede ser y con un caminito para disfrute diario. Satanás. ¿Has visto los hámsters? ¿Has preguntado alguna vez a un hámster si es feliz estar caminando la voz de Satanás? Satanás la rueda una y otra y otra. Así es el hombre en el mundo. Esa es su felicidad. Lo que hace es con que tenga su ruedita, con que tenga sus caminitos. Pero ¿dónde está? Y entre menos se parezcas a Cristo, esclavizado para él. Está preso de su pecado. Está preso. A continuación.
a través por de las nuestros condiciones del textos, texto y expreso, vamos del 4 al 9, aprenderemos cómo nuestro Dios Todopoderoso, el que sí trae la verdadera libertad, Satanás, por no es una libertad, la voz de Dios, y es asombrosa la voz de Satanás. Satanás no trae libertad. Satanás, y el resplandor fue como la luz. Los rayos brillantes salían de su mano, lo que estaba escondido su poder. Y entre menos te parezcas a Cristo, es mejor para él. Este verano, pues, yo creo que todos los días hemos observado desde las 6 de la mañana, 7, a través de sale el sol, nuestros textos de texto, y empiezan a salir esos rayos del sol. Aprenderemos cómo nuestro Dios Todopoderoso, el que sí trae la verdadera libertad, que en cierta parte es una libertad gloriosa. Si te le quedas viendo demasiado tiempo, sobrenatural, quedas deslumbrado. Veamos al versículo 4. Y no puedes alcanzar. Y el resplandor fue como la luz. Así es la idea. Rayos brillantes salían de su mano. La gloria de Dios estaba escondida de Dios, manifestándose en el monte Sinaí. En este verano, pues, con rayos, con truenos, observado desde las 6 de la mañana, 7, con una luz cuando sale el sol. Y luego aquí dice que empiezan a salir esos rayos de luz. En otras versiones le ponen como que si fuesen cuernos cegantes, representando el poder de Dios, que en cierta parte no te deja ver. Considerar si te le quedas viendo como demasiado tiempo, como rayos, quedas deslumbrado. Esta figura puedes alcanzar a ver bien. Aquí podemos ver, así es la idea del Señor. Venga, la gloria de Dios será una luz manifestándose en el monte Sinaí. Una luz nunca hayas rayos, con una luz que va a expandirse por toda la tierra, una luz que va a resplandecer, que salían rayos de luz. En otras versiones y no fue como la primera vez, fuesen cuernos, primera vez que vino el Señor representando el poder de hombre, en bebé, en pañal. Pero aquí lo vamos a considerar solamente como luz, como rayos de luz. Esta figura representa, aquí podemos ver cuando el Señor venga por su iglesia, pero será una luz. ¿Quiénes se dieron cuenta? Una luz nunca hayas visto. En la segunda venida del Señor, que va a expandirse por toda la tierra, una luz que va a resplandecer grandemente. Todo ojo le verá. Y no fue como la primera vez. La primera vez que vino el Señor en forma de hombre, en bebé, en pañales, la misma gloria de Dios solamente se miró. ¿Qué se miró? Cubre su gloria. Una estrella en el cielo. La gloria de Dios, tú no la puedes ver, nadie la ha visto, anunciando completamente, está a conocer. En el libro de Colosenses, en el libro de Colosenses dice, ¿quiénes se dieron cuenta? La plenitud de la deidad, la gloria de Dios, en la segunda venida del Señor, en el Señor su poder, con toda su gloria. Sin embargo, el Señor Jesucristo no la manifestó. Dice que todo ojo le verá, todo ojo, como los hombres quisiesen que la manifestaran. Se manifestó la misma gloria de Dios, que Él cubre su gloria, como lo vimos en la escuela dominical. La gloria de Dios, tú no la puedes ver, nadie la ha visto completamente. ¿Quiénes reconocieron que Él era el Mesías? En el libro de Colosenses, dice, ¿quiénes vieron esa nube fulgente? La plenitud de la deidad, la gloria de Dios estaba. Hubo de ese pueblo, del pueblo de Israel. Más sin embargo, el Señor Jesucristo no la manifestó, que como debía, unos le rechazaron, que la manifestaron, unos le recibieron, se manifestó, y otros a todos aquellos que Él ya había, como lo vimos en la escuela dominical, ya había escogido, tú has visto en tu vida. ¿Quiénes reconocieron que Él era el Mesías? Los suyos. Los suyos. ¿Quiénes vieron esa nube fulgente? Los suyos, su pueblo. Porque hubo de ese pueblo, consumador de Israel. Y particularmente ha traído en el pueblo de Judá a esta libertad. ¿Qué? ¿La libertad de qué? ¿De hacer lo que queramos? No. Unos le rechazaron. De dejar de pensar que queremos hacer lo que queremos. Y otros, para empezar a hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer. Y el objetivo de Dios para el hombre, o el propósito de Dios para el hombre, es que el hombre glorifique a Dios con su vida. Para eso fue creado el hombre, para la gloria de Dios. Dale gracias a Dios. No al revés. Dios no es el sirviente de ningún ser humano. Dios en Él te lleva toda la obra y toda la gloria. A libertad de que tú no deseas eso, entonces no.
entras en de el dejar estado de de pensar idolatría, que queremos que hacer haces lo tú que es crear queremos, tus propios dioses, para que te empezar van servir a ti, hacer lo que verdaderamente tenemos que que te hacer. sirven a ti. Y esa es la idea Y el objetivo de porque Dios para el hombre, el cautiverio, o el propósito de Dios para el hombre es que el hombre glorifique a Dios con su vida. Era eso, para eso fue Era creado, porque dejaron a Dios a un lado y empezaron a, no al revés, Dios no es el sirviente de ningún ser humano. Dios ha considerado otros lleva dioses, toda la honra, honra, por la toda la cultura, por los, Cuando por tú los no deseas caldeos. eso, Entonces, pero si tú te das entras cuenta, en un estado de idolatría, el y lo pueblo que de haces Israel, tú es crear tus y el propios pueblo de dioses Israel, que te van a servir a ti. porque te sirven a ti. Y esa es la idea, Tenían ese problema. porque el cautiverio para este igual pueblo de tú y Judá, yo, que está por Si venir, tú no cuidas, era eso. si tú no observas tu vida Era porque diariamente, dejaron a Dios a un lado y empezaron a vas a empezar a considerar otras idolatrar, cosas. a considerar tus otros hijos. dioses, posiblemente por Y la van a empezar a nacer cultura, en tu corazón. por los Pueden caldeos. ser muchas cosas, ya lo hemos Pero visto. si tú te das cuenta, Tu trabajo, el pueblo tu de familia, Israel, tus posesiones, y el pueblo de Judá, tus estudios, tu capacidad, tu inteligencia, tenían ese problema. Al Tus igual tú y doctrinas. yo, si tú no cuidas todo eso, si tú no lo haces con amor, no observas tu vida diariamente, no vale de nada. Simplemente Vas a empezar a estar considerar la aprobación de los hombres, otras cosas. Y lo primero que Vamos debemos de a buscar buscar es la aprobación de Dios. Y van a La empezar a aprobación nacer de en tu corazón. Pueden ser muchas cosas, ya lo hemos visto. Tu trabajo, el Salmo tu 31, familia, tus posesiones, versículos 19 al 20, tus dice, estudios, cuán grande es tu tu bondad capacidad, tu que inteligencia, has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, tus delante doctrinas, de los hijos de los hombres, en lo secreto, en tu presencia, Todo los eso, esconderás no vale de la conspiración del hombre, los vale de pondrás nada. en un tabernáculo Simplemente estás cubierto buscando de la contención aprobación de de los hombres. Lo oculto Lo de primero Dios que debemos está de buscar es la reservado aprobación para de los Dios. que le temen, La aprobación de para Dios. los que son sus hijos, para su pueblo, escogido y comprado con la sangre de su Salmo Hijo 31, No todos en el versículo mundo 19 al ven 20 esta dice, gloria. cuán grande es tu bondad, gloria que has guardado para los que te temen. En este texto, la Que has gloria de mostrado Dios a los que esperan en únicamente ti, la puedes ver delante de los aquel hijos de que los ha sido hombres, redimido en lo por la secreto, sangre en de tu Cristo. presencia, los esconderás por la sangre de Cristo. de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención. Jeremías 33:3. Lo Clama oculto a de mí, Dios está y reservado yo te responderé. para los que le temen, Y te para los enseñaré que son cosas sus grandes y hijos, ocultas. para su pueblo, escogido y comprado con la Quienes sangre claman de al su Hijo Señor Jesucristo. Los que son No suyos. todos en el mundo ven Los esta que no son gloria, suyos no esta claman a gloria Dios. manifestada Los que no son suyos en este texto. van y La le gloria de exigen a Dios que únicamente haga la esto. puede ver aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Ahora en el versículo 5 del capítulo 3 de Habacuc leemos: Jeremías delante de su 33, rostro iba mortandad, y a sus clama a pies mí salían carbones. y yo te responderé. En estas Y te palabras enseñaré se puede cosas aplicar a la grandes y época de ocultas Moisés en Egipto y a las plagas que Quienes ocurrieron claman aquí. al Señor, Moisés, por mandato de Dios, Los que no regresa son a suyos, ellos, no claman para a Dios. libertad de su pueblo, Los que no son suyos, tras la van negativa y de le Faraón, exigen a Dios. fue libera a mi pueblo, no lo voy a hacer, libera a mi pueblo, no lo voy a hacer. Entonces Dios envía plagas, Ahora en el diferentes versículo plagas, 5 del y capítulo una 3 de Habacuc ellas leemos: trajo terror, oscuridad, delante de su rostro iba pero por mortandad, otra parte a sus pies salían salvación carbones. a los hijos de Dios. Y esa plaga, En estas estas palabras se la pueden de la aplicar a la muerte, época de Moisés en Egipto y a las En plagas Éxodo que 12, ocurrieron en 29 al 32, vemos: Moisés, por mandato de Dios, regresa a Egipto. y aconteció para libertad Que de a la su pueblo. medianoche Tras la negativa de Faraón, en la tierra de fue Egipto. libera a mi pueblo, Desde el no primogénito lo voy del a hacer, faraón que se libera a sentaba mi sobre su pueblo, trono, no lo voy hasta a el hacer. primogénito del Entonces cautivo Dios que envía estaba en la plagas y y todo el diferentes plagas, primogénito de los y animales. una de ellas Y se trajo levantó aquella terror, noche Faraón oscuridad, a los y todos sus siervos, pero y por por otra otra parte, parte, y hubo salvación a los un hijos gran de Dios, clamor, y esa plaga era porque no había casa donde no muerte hubiese en su un primogénito. e hizo llamar a En Moisés Éxodo y a 12, Aarón, 29 al 32, salid, vemos:
del medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, aconteció que id servir a que a Jehová, la medianoche como habéis dicho. Jehová Tomad hirió también a vuestras todo ovejas y primogénito en la vuestras tierra vacas, de Egipto, como habéis dicho, desde el e idos primogénito del faraón que bendecid se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó. Pero este aquella texto noche también se Faraón puede aplicar en la en época todos de los Abraham, años, y todos los egipcios, cuando en y la hubo una tierra gran- estaba y hubo Abraham, un había clamor un en hambre, Egipto, porque no había casa una donde hambruna, hubiese una mortandad. e a hizo causa de llamar a eso, Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid del medio de mi dice el pueblo, texto, vosotros hubo entonces hambre en la Israel, tierra, e y id servir servir a a Abraham Abraham a Egipto como para habéis morar dicho. allá, Tomad también porque vuestras era ovejas grande y el vuestras hambre vacas, en la como tierra. habéis dicho, e idos, bendecidme. Dios no se iba a detener a causa de la dureza del corazón, de la dureza del corazón del faraón, pero este texto también se puede Jehová, aplicar el en la Altísimo, época de tiene una Abraham, agenda. cuando Él la en la cumplirá tierra a cabalidad. Abraham había un Tampoco hambre se detendría a causa una de los hambruna, males de Abraham, una mortandad por a causa sentirse, de eso, porque lo vemos en Génesis Abraham 12, en ocasiones fingía ser alguien que no era. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham llegó a Egipto ser para esposo. morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Él se va a Egipto a disimular. Dios Que no está retrocediendo. No Vemos se iba a entonces detener a causa de la dureza, la del felicidad, corazón, la felicidad de perfecta, la dureza del corazón y del la faraón. pobreza perfecta están solamente Jehová el Altísimo tiene una agenda. Él la cumplirá a cabalidad. Tampoco se detendría El versículo 6, a causa de los males de Abraham. se levantó sentirse y porque dividió la tierra. Abraham, en ocasiones, recordemos que Fingía Dios ser alguien le que dijo no era. a Abraham que él iba a darle negó tierra, ser esposo de Sara. Dios ya la había medido. En Él se va a Deuteronomio capítulo Egipto a 32, disimular verso 8 que no leemos: está porque el retrocediendo. Altísimo Vemos hizo entonces heredar a las naciones, que la cuando felicidad, hizo dividir a los la hijos de los felicidad hombres, perfecta estableció los y la límites de pureza los pueblos perfecta según están el número de solamente los hijos de en Israel. Lo que leemos aquí fue un hecho sorprendente de grandes El alcances. versículo 6 de grandes dice: alcances. se Y lo levantó leemos y midió la tierra. El verso 6. Se levantó Recordemos y que midió Dios la tierra, le miró dijo e hizo a Abraham temblar a las gentes. Los montes que él antiguos iba a dar fueron la tierra. desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, Dios ya la sus había caminos medido, son eternos. En Deuteronomio capítulo 32, verso 8 leemos: cuando los el juicios de Altísimo Dios hizo heredar a las son naciones, cuando hizo dividir a nadie los los hijos puede de los entender, hombres, estableció los límites de los pueblos, nadie según tiene el número de los hijos de capacidad de Israel. venir y Lo que decirle a vemos Dios: aquí oye, estás fue haciendo mal, un hecho sorprendente Oye, de estás grandes alcances, de grandes no hay alcances. manera Y lo leemos completo. de decirle a Dios El verso que él 6. haga. Se levantó y midió la tierra, Él hace miró e hizo temblar a por su las propia gentes. voluntad, Los montes por su antiguos soberanía, fueron desmenuzados, por su amor, los collados por su antiguos se misericordia, humillaron. sus No caminos por son darle eternos. gusto a los hombres. La libertad que Los Dios juicios de Dios son está a dando punto de dar al pueblo de Nadie Israel, los puede al pueblo de entender. Judá, es por su voluntad, Nadie por su tiene amor, la por su capacidad de gracia, venir por y su decirle a Dios: misericordia. oye, No estás porque haciendo simplemente mal. hayan sido el pueblo Oye, de Dios o porque estás haya sido equivocando. Abraham o haya sido Noé. No hay manera No, de por el decirle a puro Dios afecto de su que voluntad. que Dios trae Él libertad hace a por los su propia voluntad, por su soberanía, por su amor, por su misericordia. Pero no podemos por considerar darle que esto gusto a los hombres. parece un juego macabro. La libertad que Dios Algo que te castiguen está a punto de dar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, es por su voluntad, por su amor, por su gracia, Las por su aflicciones. misericordia. No porque Y más para simplemente los hayan hijos de Dios. sido el pueblo de Dios o porque Posible. haya sido Abraham, para considerar o haya a sido Dios Noé, mucho más grande No, de lo que podamos por considerar. el puro afecto de su voluntad. Que Dios ha sido afligido con la Trae gran enfermedad libertad a los cautivos. Absolutamente sí. Ha sido afligido Con escasez en tu casa, Absolutamente. pero podemos considerar ha esto. sido afligido. Parece un juego macabro por la muerte de algún pariente cercano. Algo que te castiguen y después te saco. Te han abandonado tus amigos, te ha abandonado tu familia, te han repudiado. Las aflicciones. Todo eso es dentro y más para los hijos de Dios. del contexto de Que que tú tú eres eres creyente, para vale la considerar a pena, Dios mucho más grande. vale la pena, Podemos porque todo considerar. eso que tú estés pasando, Has aún sido en medio afligido de con la alguna aflicción, tú enfermedad. sabes que Dios tarde que temprano te traerá Has sido libertad. afligido ¿Por qué?
Porque Él lo ha una escasez prometido. en tu casa, absolutamente. Porque Él ha prometido que Él te va a regenerar, que Él te va a glorificar, te va a justificar, te va a estar santificando. Te han abandonado por el tus resto amigos, de vida que te te queda ha aquí. abandonado tu familia, te han repudiado. Pero este Y poder, todo eso es dentro este poder que es el del incomprensible, contexto de que tú eres creyente, vale la pena. muchos Vale la se han pena dado la porque tarea de todo eso, estudiar a Dios, que tú estés Los pasando, comportamientos de Dios, aún en medio de la dónde aflicción, viene, tú sabes que está Dios haciendo, tarde que por qué temprano hace te estas traerá cosas. libertad. ¿Por qué? Por ejemplo, hoy estamos Porque Él viendo lo ha prometido. una doctrina Porque que Él ha no prometido mucho que les Él gusta. te va a regenerar, que Él te va a glorificar, Porque te nos va a gusta tener el justificar, control. te va a estar Nos gusta tener santificando control hasta en esas cosas. por el resto de vida que te quede aquí. Y mucha gente se casa con eso diciendo, hasta Pero que este yo poder, abra las puertas de Este mi poder corazón, que es el incomprensible. Señor entrará porque Él es un caballero. Muchos se han dado la tarea de estudiar a Dios. Entonces ya no estás Los creyendo comportamientos de Dios, de dónde viene, limitado. ¿Qué está Entonces haciendo? estás ¿Por qué hace esas yendo. cosas? Por ejemplo, hoy estamos en un Viendo camino equivocado. Una doctrina que no es Dios, que les gusta adoramos. es el Dios de Nos tu gusta corazón, tener el control, el cual tú has formado. Nos gusta tener el control, No es el Dios Dios de las Escrituras, no es el Dios creador creador. del Mucha gente universo. se casa con eso, Es el Dios diciendo, de tu mente o de tu hasta corazón. que yo abra las puertas de mi corazón, el Señor entrará, porque Él es un El caballero. profeta Habacuc, con sus preguntas, Entonces ya no estás creyendo se en un identifica Dios con la todopoderoso, estás creyendo en un Dios ¿hasta limitado. cuándo? Entonces Estás leíamos al principio yendo. del libro. ¿Hasta cuándo en un camino equivocado? Señor, No es Dios al que ¿hasta tú estás cuándo, adorando. Señor? Es a tu Dios de tu corazón, Veremos el cual esto. tú has formado. ¿Hasta cuándo, No es el Señor, Dios de las se Escrituras, acabará? No es el Dios, ¿hasta cuándo, creador Señor? del universo. ¿Por qué Es el permites Dios de tu esto? mente, ¿Por qué permites la la maldad? ¿Por qué permites que este pueblo pagano venga a El nosotros profeta Habacuc y nos lleve cautivos? ¿Qué no ves como con son? sus preguntas? Esas mismas preguntas nos Se hacemos identifica nosotros con al la momento fe. de orar. ¿Por qué tenemos este ¿Hasta gobierno? cuándo? Lo leíamos al ¿Por qué principio. tenemos estos del dirigentes? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Por qué mi hijo no me hace caso? ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Por qué mi esposa no se Tenemos sujeta o mi esposo? ¿Por qué mi ¿Hasta cuándo, esposo no se Señor? convierte? Se acabará. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Por qué permites ¿Por qué esto? cuando ¿Por qué predico el permites la evangelio maldad? nadie me dice ¿Por qué que permites sí? que este pueblo pagano venga a nosotros y nos lleve cautivos? Es que no ¿Qué es tan ves cómo diferente. son? Hacemos Esas también mismas esas preguntas, preguntas nos hacemos nosotros al momento de Esas orar. mismas preguntas ¿Por qué tenemos que este el gobierno? profeta Habacuc le hizo a Dios, ¿Por qué tenemos que estos son muy dirigentes? válidas? Tú también las haces en oración. Porque mi hijo no me hace caso. Tú también las haces en oración, pero debemos acercarnos a Dios con un corazón. ¿Por qué mi esposa no se sincero, sujeta o mi esposo real? porque es ¿Por qué mi barbero? esposo no se convierte? No buscando nuestra propia gloria, Sino siempre buscando que Dios, ¿por se qué lleve cuando la predico gloria? del evangelio nadie me dice que sí? ¿Ves que no es tan diferente? Hacemos también esas mismas preguntas. Versículo 7. Esas mismas preguntas. He visto las que tiendas el de profeta Cusán en le aflicción, hizo a Dios, las que son muy tiendas de la tierra válidas. de Madián Tú también las temblaron. haces en oración. Y aquí surge una figura destacada. Tú también las Es la haces de en oración, Moisés. pero debemos acercarnos a Dios con un la de corazón Moisés. sincero, real, Vemos que verdadero, siendo esta nosotros figura de mismos, no Moisés buscando también nuestra propia aparece gloria, desde el versículo sino 3. siempre Pero buscando que Dios no tiene se mucha lleve importancia la si gloria. piensas que es o Abraham, o se está refiriéndose a Abraham, o si desde el versículo 3 hasta el versículo 7 se está refiriendo a Moisés. Lo que sí vemos aquí es que claramente en el versículo 7 He estamos visto las hablando tiendas de Moisés. Cusán en Y las aflicción. tiendas de Cusán, las se tiendas de la refiere tierra de a Madián Etiopía. temblaron. Y la mención a las tiendas Y de aquí Madián surge nos una hace figura recordar destacada. cuando Moisés Esa es la de estuvo Moisés. allí, Madián, la esposa Es la de de Moisés fue madianita. Algunos creen que esta La figura profeta hace hace memoria de cuando bien Dios aparece desde el versículo secó el 3. mar, pero Y los ríos no tiene toda la mucha tierra importancia alrededor, si piensas piensas que que el es gran como Abraham Abraham, se está libertador de refiriéndose a Dios, Abraham, para o si desde el construir. versículo 3 hasta el versículo 7 oyeron se está refiriendo lo a que Dios Moisés. había hecho en el Lo que Sinaí. sí vemos aquí es que claramente en el versículo 7 Escucharon estamos hablando de estos Moisés. pueblos Y las alrededor tiendas de Cusán se refiere que a venía este Etiopía, pueblo a y la tomar mención esa a las tierra tiendas que de Dios Madián les nos había hace prometido, recordar que Dios cuando les había Moisés dado, estuvo allí, y Madián, todos estos la pueblos esposa se llenaron de temor, Moisés de terror, fue de madianita. angustia.
El profeta hace memoria de esta cuando manifestación de Dios no fue secó el visible. mar. Esta manifestación de la tierra alrededor fue sentida en toda esa área de terreno para con su pueblo. Ya imagino a los madianitas viendo cómo sale humo, lo que Dios había hecho de ese lugar, cómo empiezan a salir rayos, cómo se escucha una Escucharon voz como un sonido de un estos río, pueblos alrededor, como de trueno, que venía este pueblo a tomar esa tierra que Dios les había prometido, que Dios les había dado. Pero este pueblo, y todos estos pueblos se llenaron de temor, de terror, de angustia, porque esta manifestación de Dios no fue invisible. Más bien se desesperó. Esta manifestación de Dios fue sentida en toda esa área de terreno. Moisés ya de estar. Ya imagino a los madianitas viendo cómo sale humo, de esas tierras, los valores, de ese lugar, cómo empiezan a salir rayos, cómo se escucha una voz, como un sonido de un río, como de trueno. Hagamos a un becerro de oro y todavía en el nombre. Pero este pueblo, dedicado a Jehová, el pueblo de Israel, no se teniendo ellos frente a él, se desesperó. La gloria de Dios manifestándose en poder. Y pensando, seguro Moisés ya algunos historiadores dicen, bueno, es que posiblemente no eran del pueblo de Israel, porque acuérdense que a la salida de Egipto no solamente salió el pueblo de Israel, también salieron de otras culturas. También salieron otras personas de otros pueblos que no eran todavía en el nombre, justificando la dedicado a Jehová. El texto no lo dice, teniendo ellos frente a ellos y a la gloria de Dios manifestándose en poder y pensando esas cosas. Y Dios, algunos historiadores dicen, bueno, es que posiblemente no eran del pueblo de Israel, porque acuérdense que a la salida de Egipto no solamente salió el pueblo de Israel, también salieron de otras culturas. También salieron otras personas de otros pueblos que no eran israelitas. También se indignó, no me esperaron, justificando la razón. Lo increíble es esto, el que Aarón se haya prestado a este tipo de cuestiones. No lo menciona. ¿Puedes entender eso? La desesperación. Llamando Dios. ¿Te puedes angustiar? Sí, angústiate. Y Dios no se quedó. Pero que tu angustia no te lleve al pecado. Sino que en ese momento Dios le dice a Moisés que el pueblo se había corrompido. O tu falta de fe no te lleve al pecado, de la desobediencia, de no considerar a Dios en sus caminos. Y Moisés, al ver eso, también se indignó. ¿Cómo es posible? No me esperaron. Lo increíble es esto, que Aarón se haya prestado a este tipo de cuestiones. Leemos en Éxodo. ¿Puedes entender eso? La desesperación. Éxodo 15. ¿Qué? ¿Te puedes angustiar? 14, sí, 16. angústiate. Lo oirán los pueblos y Pero temerán. que tu angustia no te lleve al Se pecado. apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Que tu miedo, Entonces los caudillos de Edom se turbarán. o tu falta de A fe los valientes no te de lleve Moab al pecado. de la desobediencia, de no temor. considerar a Dios en tus caminos. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo y mudezca, leemos Como en una Éxodo, piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, Éxodo 15, oh Jehová, versículo hasta que haya pasado ese pueblo que tú rescataste. Lo oirán los pueblos y temblarán. Josué se apoderará dolor de la tierra de los Y filisteos. ellos respondieron a Josué, Entonces dijeron, los caudillos como fue de dado a Edom se entender a turbarán. tus siervos, A que los Jehová valientes de Moab había mandado a Moisés, sobrecogerá su temor, siervo, que temblor. había de dar toda la tierra, Se había acobardarán de todos los destruir moradores de Canaán. a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Caiga Por esto sobre ellos temimos temblor en y gran espanto, manera por la eso, grandeza de tu por brazo nuestras vidas y a mudezca causa de nosotros como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este El pueblo, poder libertador de Dios trajo temor a Josué esa tierra. 9:24. Y ellos respondieron, Dios le estaba dando paso como fue dado a pueblo entender para a que tus llegase siervos, a la que tierra Jehová que él había Dios prometido. había mandado a Moisés, su siervo, Y estos que pueblos había de reconocían dar ese toda la Dios tierra, grande, que había de poderoso, destruir, majestuoso, que a traía todos los libertad moradores de la a tierra este delante pueblo. de vosotros. Por eso sabían que este en pueblo gran venía manera de la por eso, cautividad, por Egipto. nuestras vidas a causa de vosotros. e hicimos esto. Y al ver cómo salieron, tal vez conocían al faraón de ese tiempo, la dureza El de poder su corazón, libertador de Dios.
trajo temor a los crueles que podrían ser, porque acordémonos que Dios le estaba dando paso a su pueblo para que llegasen creer a la gente que él había prometido. Y estos pueblos reconocían ese Dios grande, poderoso, majestuoso. Vemos en el versículo libertad a este pueblo, porque sabían que este pueblo venía de la cautividad de Egipto. Te airaste, oh Señor, contra los ríos, y al ver cómo salían ellos te airaste. Tal vez conocían al faraón desde el mar, la dureza de su corazón y en tus carros de victoria. Los crueles que podrían ser. Abrió, porque recordemos los egipcios mares para que su pueblo pasara o hacían creer a la gente, para que no tuviera problema de cruzar o de decir, no, es que no se puede. Aún así, me imagino que cuando llegaron, por ejemplo, al mar Rojo, en el versículo 8, aquí se acabó todo. Allá atrás viene el ejército egipcio y nos van a atrapar. Cairaste, oh Señor, nos trajiste aquí a morir. Nos trajiste aquí a padecer por ira contra el mar. A recordar que cómo estaban en Egipto. Y en tus carros de victoria. Y en Egipto no tenían privilegios, eran esclavos. Dios trabajaban de sol a sol. Los ríos y los mares para que su pueblo pasara. El faraón agarre para que no tuviera problemas de cruzar o de decir, no, es que no se puede. Ahora ¿cómo le harán? Me imagino que cuando llegaron, por ejemplo, al mar Rojo, que aquí se acabó todo. Trabajarán así. Allá atrás viene el ejército egipcio y nos van a atrapar. Pero aquí está viendo que Dios nos trajiste aquí a morir. No es que Dios trajiste aquí a padecer, mejor poniendo renuente. Empiezan a recordar que cómo estaban en Egipto. Te estás rebelando contra mí. Tenían privilegios, eran esclavos. Trabajaban de sol a sol. Tiene el poder sobre la naturaleza. Que puede decir, como el faraón agarre en Génesis, baja. Ábrase. ¿Cómo le harán? Que se descubra la tierra y salga la tierra seca, trabajarán así en las aguas, la misma producción. ¿Y acaso la tierra o las aguas? No, Dios. Nosotros no queremos ser río. Nosotros es que Dios nos ha llamado al mar. No quiero ser una simple montañita. Te estás rebelando contra mí. No, es una figura retórica de reconocer que Dios estaba airado, tiene el poder sobre la naturaleza. Y él puede decir, como lo dijo al principio en Génesis, poder que ábrase para dar libertad, que se descubra la tierra y salga la tierra seca y se separen del mar Rojo. Después cruzaron la tierra o dijeron, no queremos. Nosotros no queremos ser río, nosotros no queremos ser mar, pensando no queremos ser una simple montañita. Lo maravilloso que ha de haber sido ver cómo el mar Rojo se abrió, se ordenase, se ordenó, y la tierra que pisaron, no porque estaba airado o enojado, sino porque en su palabra hay poder. Hay poder que, bueno, un meme para dar libertad. Sale un pez. Sale un pez con una maletita, cruzaron el mar Rojo. ¿Por qué llegaste tarde? Cruzaron el río Jordán y ya pasan otra escena que quedó del otro lado del río. Y el profeta estaba pensando en esos eventos. Lo maravilloso que ha de haber sido ver cómo el mar Rojo se abrió, que partió y la tierra que pasaron los israelitas. Hay esto lo veo muy serio. Hay un meme en Facebook, ¿sí? Sale un pez, pero esto, hermano, es hermoso ver y ya llega su ese gran poder, este gran Dios, glorioso, majestuoso, está a tu favor, a tu favor. Todo lo que tiene Dios, el pez quedó de lado, todo lo que tiene Dios está disponible para ti, para mí, para todo aquel que cree en Cristo. En Cristo está depositado toda la gloria, toda la potestad, todo el poder, todo el dominio de Él, y para Él son todas las cosas. Si tú crees en Cristo, es hermoso todos esos favores, ese gran poder son también para ti. Este gran Dios glorioso, majestuoso, este Dios no se ha quedado con nada, sino que te ha repartido a ti también todo lo que tiene Dios para que tú tengas una vida nueva, para que tú puedas caminar en seco para mí y para todo aquel que cree
Para que donde tú ves dificultades, en Cristo está la mano de Dios, toda la gloria, ese mar de la dificultad, todo abre ese río, para que tú y para Él son todas las cosas. Si tú crees en Cristo, a la libertad que nos todos esos espera, amores, en la todas esas tierra bendiciones prometida, son también para que ti. la preparará. Porque este Dios no se ha quedado con nada, Algunos lo tienen por sino que te ha tardanza. repartido a ti también de su espíritu, para que tú tengas una vida nueva, para que tú puedas caminar en está seco, haciendo énfasis en la fe. para que cuando tú ves dificultades, por la fe. mires la mano de Dios como abre ese Tienes mar fe de dificultad, en y Dios. como abre ese Tienes río, fe en para que Cristo. tú y yo Tienes fe en las pasemos obras de Dios, tienes fe en ¿a el dónde? poder de Dios, A la para libertad dar que libertad nos a espera todos los en cautivos, la tierra prometida que Él ha preparado. Algunos lo tienen por tardanza, y tú, y yo. Este profeta está haciendo énfasis en la fe. Se descubrió enteramente En que el justo debe de vivir por a la las fe. tribus Fueron palabras seguras. En Dice la la tierra fe con ríos. en Dios. Es Es fe decir, en Cristo. Dios Tienes fe estaba en las obras de Dios. Tienes fe en el poder de Dios. su promesa para traer su pueblo. libertad a todos los cautivos. Y aquí en este texto, en otras versiones, indica una pausa cuando vemos la palabra Selah. Entonces, en este verso 9, hacemos una pequeña pausa, considerando el verso Todo anterior. Esta se liberación, descubrió enteramente esta esta libertad a los este juramentos a las tribus fueron palabras seguras en vista de la tierra que Dios lo había prometido. Es decir, si Dios estaba con el pueblo de Israel y llegaría a Su la tierra promesa prometida a su pueblo, aún estando en cautividad, Y aquí en en este texto, y en otras aún estando versiones, en cautividad, indica una hablando pausa de nuestro texto, cuando vemos la palabra de los Selah. caldeos en Babilonia. Y el Entonces, otro pueblo en Asiria, en este verso más 9, adelante con los romanos, hacemos una una pequeña pausa, podemos ir yendo, considerando. pero todo hoy anterior, en día, mucha gente, esta liberación, aparte de ser oprimida, esta libertad, aparte de este ser pueblo, esclavo, que hubo un tiempo en que hubo esclavitud, también porque Dios lo había prometido. por ejemplo, nosotros en México, Dios vemos bendijo a los al pueblo de Israel, y éramos sus llegarían a la tierra prometida. Ahora agrégale Aún eso, estando en que cautividad, también eres eres esclavo de tu aún pecado. estando en cautividad, Eres hablando esclavo de de tus tus deseos deseos pecaminosos, los caldeos en de tu Babilonia. naturaleza, Y el otro pueblo en Asiria, y más adelante, con que los puede romanos, venir y Dios y nos podemos ir a tu viendo. vida. Pero hoy Con en seguridad, día, mucha con gente, certeza, no aparte posiblemente, de ser oprimida, aparte de con ser certeza, esclavo, que hubo un tiempo en que Dios hubo esclavitud, traerá libertad también a ti y a todo aquel. Por ejemplo, que nosotros en México tuvimos a los españoles y éramos sus esclavos. ahora agrégale eso, Que también eres aquí, esclavo, como vimos de tu anteriormente pecado. en esta palabra de Eres Selah, esclavo de vemos tus deseos deseos pecaminosos, de tu para naturaleza. considerar. Podemos ver que el profeta Que puede puede venir Dios, está a tu mandando vida, a que cambie el tono, con seguridad, con y certeza, empiece no de menos a posiblemente, más otra vez, sino y con tal vez certeza, alguien Dios tocando tambores traerá traerá libertad a ti y a todo alguien aquel tocando que crea. instrumentos de cuerda, de menos a más, considerando esto. Y luego el profeta dice, Aquí, como viste vimos la anteriormente tierra en esta palabra de Selah, vemos aquí que ¿Por qué? para ¿Por qué los ríos considerar, tienen esa forma? Podemos ver que el por ejemplo, profeta nosotros, Habacuc México y Estados está Unidos, mandando a que usamos, cambie el como tono la división y territorial. empiece de menos a más otra vez. Y tal vez Alguien así tocando está formado tambores, nuestro como país. de guerra, El hombre no alguien metió tocando mano. instrumentos Dios de cuerda, fue el que envió la menos tierra a más, e hizo los ríos. considerando esto. ¿Para qué? Y luego Para el profeta que dice, el agua enviste corriese la por tierra todas con las ríos. ríos y fuera humedecida, hubiera este tipo de clima, este tipo ¿Por de qué? clima aquí. ¿Por qué los ríos tienen esa forma? Para que haya abastecimiento, para que Por el ejemplo, hombre nosotros pueda México y tomar Estados de esa Unidos misma lo agua usamos como una división sobrevivir, territorial. sustentarse, también los animales, Y así está formada nuestro país. El hombre no metió mano. Dios fue el quien dividió Dios las tierras. hace eso.
que hizo los ríos. Dios es el creador de todas las cosas, el agua que ha formado a esta tierra que fuera humedecida, que le ha dado el sustento de clima, que hace que gire, es el que hace que amanezca, para que el florezca, hombre pueda las plantas, tomar de esa misma se agua, reproduzcan los animales, sobrevivir, sustentarse también los pero animales. también El poder libertador de Dios trae a aquellos que son suyos la libertad de venir y adorarle en espíritu y en verdad. Y Dios hace eso. Dios Y disfrutar es el de creador de toda esa la libertad, es el que ha tenemos en Cristo. formado a esta tierra. No es la Es el libertad que le ha para bueno, dado ya me el salvaste. sustento, es el que hace que Ahí nos gire. vemos. No, es el que Es hace que amanezca, someter nuestra vida, que florezcan a que las plantas que ha que se pagado por reproduzcan los nosotros, animales, porque nos ha comprado. Entonces, solamente Pero también hemos cambiado de el dueño, poder libertador de Dios. somos trae a esclavos de aquellos que Cristo, son suyos la libertad. Pero esta de venir esclavitud y es adorar lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que puede ocurrir a una persona. ¿Por qué? Porque este amo sí sabe. No es la lo que libertad necesita. para Bueno, ya me salvaste. Ahí nos vemos. Si tú tuvieses No. un amo, es terrenal, Someter nuestra vida el despiadado, a aquel lo único que te ha vamos a dar pagado por nosotros, para que tú le que nos sirvas ha a él comprado en sus Entonces, deleites. solamente hemos cambiado lo que bueno. tenemos hoy. Nuestro Señor Jesucristo, Somos nuestro esclavos Señor, de nuestro Cristo. Redentor. Él Pero nos ha esta compartido esclavitud de su es lo mejor que nos puede pasar. de lo que es Él, Es de lo que mejor que tiene le Él. puede ocurrir a una persona. ¿Por qué? También Porque somos este hijos de amo Dios sí sabe por adopción. lo que necesitamos. Y tenemos los mismos privilegios y derechos. Es un amo Podemos disfrutar terrenal, también de la vida eterna cruel, despiadado, en Cristo. Lo único que a te va a donde usar a yo ti voy, para que tú y le es sirvas a que ellos en sus deleites. Pero Ahora bien, amo ¿qué que hubiese tenemos hoy, pasado? nuestro Señor Jesucristo, Porque nuestro estábamos Señor, considerando Él, en la nos época ha en compartido donde de el su pueblo de Israel estaba de lo que es cautivo Él, en de lo que Egipto. tiene Él. Y llega Y también el Señor somos le dice a hijos de Moisés, Dios, quiero adopción. que en y todas tenemos las los casas, mismos privilegios y derechos. ven ustedes, Podemos disfrutar tomen también un de la cordero, vida eterna tomen en un cordero, Cristo, lo a sacrifiquen, donde yo voy. y esa sangre También la quiero viertan que en los ellos- dinteles de sus casas. ¿Qué Ahora hubiera bien, pasado? ¿qué hubiese pasado? Porque estábamos Si estas considerando personas no En hubiesen la hecho época caso. en donde el pueblo de Israel estaba Si simplemente el Señor te hubiera estaba dicho, te perdono, cautivo en Egipto, sí, te perdono, te llega, perdono. y el Señor No le dice a hubiese Moisés, garantía, porque quiero la garantía que es esa, en es una en todas las representación de lo que casas Jesucristo hizo de en la ustedes, cruz. Esa representación tomen de un poner cordero, sangre en el dinteles, tomen el un sacrificio del lo cordero, sacrifiquen, la sangre del y cordero esa puesta sangre en un la madero, viertan en los dinteles de sus casas. y esa es la garantía segura ¿Qué hubiera de tu pasado? salvación, de tu redención, y de que hoy Si en estas día tú puedas personas disfrutar no hubiesen de la hecho caso eternidad con Dios y Si simplemente el la Señor te comunión hubiera con dicho, Dios, te con su perdono, Espíritu y con su iglesia. Sí, te perdono. Esa es la garantía. No hubiese garantía, porque la garantía es esa, es una representación de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y todas estas Esa pruebas, representación de poner sangre en el dintel, todas el estas sacrificio del todos cordero, estos la sangre del acontecimientos cordero, tangibles del puesta en amor un de madero. Dios. Para Y los esa que es la son garantía segura de para tu todo aquel salvación, que ha creído de tu en su redención, palabra y de la que guarda hoy en en su día tú corazón. puedas disfrutar Viviendo por la fe con en el Dios, Hijo amado de y Jesucristo. la comunión con Dios y con Esperando su Espíritu con y con su paciencia iglesia. la carrera Esa es la que tiene garantía. por delante, mirando a Jesús, el autor y consumador. Y todas estas pruebas, todos estos acontecimientos tangibles del amor de Dios el pueblo para de los Judá, que son suyos, considerado en este texto, para todo aquel que ha por su creído en su desobediencia a Dios, palabra por ir y tras la Dios, guarda en su corazón, por su incredulidad, viviendo por ha la fe pasado en el Hijo varios amado de castigos, Jesucristo, de ser esperando esclavo con paciencia de otro, la carrera, más aún que tiene por el delante poder de su fuerza gloriosa y mirando a poderosa. Jesús. Dios cumple sus El autor promesas y y el consumador cautiverio de la fe.
terminaría, empezaría en el 586 antes de Cristo y terminaría en el 537 antes de Cristo. El pueblo de Judá ¿Quieres ser tú ya considerado en este texto por ¿Quieres su ser desobediencia a Dios, verdaderamente dioses libre? ajenos, Por su incredulidad, si buscas a pasar libertad varios terrenal, castigos seguirás viviendo en una mentira. de ser esclavo. Seguirás de siendo otro. oprimido por tu condición de pecado. Más aún, Yendo como caballo el desbocado poder al desfiladero de la muerte gloriosa eterna, y poderosa, al infierno, al Dios castigo cumple de sus sus promesas, y el para ser el verdaderamente cautiverio libres, terminaría. tenemos que poner nuestros dinteles. Empezaría de la en el sangre de 586, haber antes de sido Cristo, y terminaría en justificados el por su sangre 537 derramada en amor a los perdidos. ¿Quieres ser tú? Debemos Ya creer con por su la camino. fe que el sacrificio de ¿Quieres nuestro ser tú? Señor verdaderamente es la garantía segura para la salvación de los suyos. Si buscas, confía en libertad Él, terrenal, cree en Él, seguirás viviendo y en una vive mentira. por Él y espera. Seguirás siendo Y un oprimido día por no tu condición condición de de pecado. Yendo como En caballo toda su desbocado gloria. al desfiladero de la muerte Toda eterna, la tierra será al infierno, conmovida, al castigo eterno. desmenuzada, Para ser derribada, verdaderamente nuevamente, libres, a causa tenemos del que poder poner salvífico nuestros de nuestro dinteles Señor Jesucristo. de la sangre del Cordero, haber sido justificados por su sangre derramada en Estás amor a los desesperado. perdidos. Debemos creer por la fe que el sacrificio de nuestro Señor es la garantía Estás segura para la muriendo hoy. salvación de los suyos. Confía en Él, cree en Él y vive por Él y espéralo, que un día no muy lejano, Todo aquel que cree en toda su gloria, todo aquel que espera, toda la tierra será todo aquel que conmovida, vive para desmenuzada, derribada y confía nuevamente a causa del poder en la salvífico sangre de de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha libertado. porque si no hubiese sido así, Que hoy en estás día desesperado. toda la tierra estuviera con condenación. Pero gracias a Dios que no, porque ha escogido al estar Estás para viviendo salvación, hoy. ha tomado un pueblo para sí, para justificarle, para tomar Todo aquel que cree, para todo hacer aquel lo que suyo, espera, todo aquel que para vive darle el para beneficio y confía, para darle su presencia en la sangre. que lo Jesucristo ha vino libertado. aquí a la tierra. Porque si Él no dice hubiese que no sido vine así, a condenar, hoy en día sino toda que la tierra vino estuviera a buscar lo que se había perdido, a traer libertad gracias a al Dios que cautivo, porque ha escogido a algunos para salvación. Por eso los discípulos han Por eso tomado Juan un lo pueblo dice. para sí. Ven, pregúntale si es él, para justificar, Bueno, mira, para tomarle. Los ciegos ven para hacer lo suyo, los paralíticos caminan, para darle el beneficio, pero sobre todo, para los darle muertos su presencia. espirituales vive. Jesucristo vino Los aquí muertos a la espirituales tierra. resucitaron. Él dice que no Los vine a muertos condenar, espirituales sino que están vino prestos a a escuchar buscar la lo que voz se de había Dios. perdido, a traer libertad al cautivo. Soy yo. El yo soy. Por eso está los aquí en la discípulos, tierra. por eso Juan lo dice. Y Y hoy pregúntale en día si es está él. en medio de su pueblo. Bueno, mira, En medio de su pueblo. los ciegos trayendo libertad a los cautivos, Los paralíticos caminan. yo sé que todavía podemos tener amigos, Pero familiares, sobre todo, compañeros de los trabajo, muertos espirituales viven. pero Los que muertos no, espirituales no te resucitan. desesperes, hermano. Los muertos espirituales No te desesperes, están porque la obra prestos a redentora escuchar es la del voz de Dios. Y si Él lo prometió, Él lo hará. Soy Amén. yo. Vamos a ver. El Bendito yo Señor y soy Padre está Celestial, en la tierra. damos gracias Y hoy en día está en medio de Bendito su favor, favor, en medio de su pueblo, trayendo libertad Porque a nos has los traído cautivos. libertad. Yo sé que todavía través podemos de la tener sangre de amigos, Jesucristo. familiares, A compañeros través de de tu trabajo, obra redentora en la cruz. Si no hubiera sido por eso, Señor, pero que no estuviésemos. no te desesperes, hermano. Gracias, Señor, por No te desesperes. garantizar porque la obra nuestra redentora salvación. es del Señor. Y si Por Él lo ponerte tú prometió, como nuestra propiciación, amén. como el Vamos a ver. sacrificio vivo, Bendito como el Señor y cordero Padre inmolado, Celestial. perfecto. Damos gracias para que solamente fuese una Bendito vez. favor. Gracias, bendito Dios, porque nos has Gracias, traído, bendito Padre, libertad Por mostrarnos a Cristo a través de la sangre, traernos a Él, por por entregar entregar tu nuestra obra vida a Él. redentora en la cruz. Y perdónanos, Si no Señor, hubiera sido por eso, Señor, si alguna vez hubiésemos hemos despreciado tu sangre, Gracias, Señor, por si alguna vez garantizar nuestra nuestra salvación.
Por ponerte tú como nuestra propiciación, como el sacrificio, Señor, como el cordero inmolado, perfecto, Espíritu, Señor, se establezca en nuestras casas, para que solamente fuese, que verdaderamente, Señor, la marca de la resurrección esté en nuestros. Gracias, bendito Padre, la marca por mostrarnos a Cristo, porque somos tuyos, traernos a Él, por entregar nuestra vida a Él, tu amor y perdonar, Señor, misericordia, si alguna vez hemos menospreciado a aquellos que nos rodean, Señor. Si alguna vez lo podamos hacer en amor, que lo podamos hacer, si alguna vez en confianza, porque tú obrarás, ayúdanos, Señor, en los nuestros, que tú obrarás en nuestras familias, en nuestras casas, que tú tendrás verdaderamente, Señor, la marca de la resurrección esté en nuestros hogares, a tu presencia, la marca de que somos, Señor, que tú sigas dando luz, tu reflejo, tu pueblo, tu amor, a tu remanente, tu misericordia, tu rebaño, para todos aquellos, Señor, si fuésemos pocos, si fuésemos, que lo podamos hacer en amor, que todos lo podamos hacer, Señor, en fe, confianza, proclamemos tu nombre, que tú obrarás en los nuestros, sigamos esperando, que tú obrarás en nuestras familias, que tú tendrás misericordia, Señor, de todo aquel que se ha acercado, Dios, porque no nos has dejado en esta condición, nos has traído, Señor, que de muerte a vida. Tú sigas dando nombre de Jesucristo, iglesia, a tu pueblo, te adoramos y te bendecimos, a tu remanente, a tu rebaño. Aún, Señor, si fuésemos pocos, si fuésemos muchos, que todos a una sola voz, Señor, proclamemos tu nombre y sigamos esperando con paciencia tu venida, Señor. Gracias, bendito Dios, porque no nos has dejado en esta condición y nos has traído de muerte a vida. En el nombre de tu Jesucristo, te adoramos y te bendecimos. Amén.